Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Buenos días, bienvenidos a En Contexto por 92.3 FM de Extra Radio y por extraradiocr.com y por Extra TV Canal 42. Luis Diego Castro, Aarón Chinchilla los saludan, les agradece su sintonía. Hoy no tenemos la siempre grata compañía de Rita Valverde, pero bueno, ya Dios mediante se nos incorporará mañana. Buenos días, Aarón. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas, 10 y 3 en todo el país. En una fría mañana, por lo menos acá en Tibás, una mañana bastante nublada. Y bueno, arrancamos en contexto. Sí, nublada y por lo menos en el sector de San Rafael de Alajuela, San Antonio de Belén, Lindora, Villarreal, ¿verdad? Toda esta ruta, casi hasta llegar a Sabana, lluvioso, realmente lluvioso. Sí, en el sector de Guadalupe, en el sector del Alto de Guadalupe, Purral, Vista de Mar, Coronado, Rancho Redondo igual, ya estaba bastante nublado, incluso estaba cayendo algunos, como se dice popularmente, pelos de gato. Sí. Ya estaba garuando y bueno, sí, a tener precaución porque este clima pues incide en muchísimas cosas, principalmente en el tránsito. Sí, correcto, que de hecho cuando recién empieza a llover, la calle es más peligrosa porque se pone jabonosa. Claro, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos muchísima información que vamos a poner en contexto. Hoy más adelante, no les voy a adelantar el tema, aunque ayer lo hablamos un poco, pero más adelante casi que quisiera que tuviéramos una clase básica de cívica el día de hoy, porque hay conceptos que a veces parece que los ticos no los tenemos muy claros y vamos a aprovechar el invitado que tenemos hoy. Sí, más adelante se nos unirá un invitado bastante importante, con mucho conocimiento sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, pero creo que vamos a noticias. Primero las noticias. En Contexto por Extra Radio. Bueno, vamos a repasar un poco, guiándonos como siempre con Diario Extra, ¿verdad? La versión impresa que tenemos acá, aunque también tenemos que decir que pueden visitar y disfrutar de la, voy a usar una palabra de domingo, de la remozada página del nuevo sitio web de Diario Extra, que es una experiencia completamente diferente a la anterior. Completamente, Sí, tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles. Pueden visitarla y enterarse de todo. Yo, como siempre, voy a oler el periódico porque me encanta el olor del papel y la tinta. Y vamos a... Yo creo que ahí vemos la página, sí, para que los que nos ven a través de televisión y redes sociales pues puedan echarle un taquito de ojo. Exacto. Usando frases, algunas frases, pues para que conozcan un poco acerca del nuevo sitio web. Es muy amigable. Completamente. Muy fácil de navegar. Ahí vemos a Rita, ¿verdad? En un banner también. Ahí estaba Rita. Y vemos el nuevo sitio web de Diario Extra, el cual es más accesible, es mucho más amigable para navegar. Correcto. Y evidentemente usted se podrá informar del acontecer nacional e internacional en un solo clic. Correcto. Y a los que nos gusta la versión impresa, pues acá la tenemos. Y en página 2 tenemos una noticia, bueno, que es el titular, de hecho, Aarón. En efecto, el titular dice: el Bambi lleva 9 años, ojo, 9 años sin entregar un proyecto de vivienda en Bagaces, específicamente Vistas de Miravalles. Este proyecto prometía ser una luz de esperanza para 150 familias en el cantón de Bagaces. Sin embargo, han pasado 9 años y el Bambi no lo ha podido entregar. Vistas de Miravalles, ¿lo conoces, Cris? Cris nos dice ahí que sí, nuestro compañero en cabina. Vistas de Miravalles, lo empezaron hace 9 años y el Bambi aún no lo entrega. ¿Sabe cuánto le han metido a ese proyecto? ¿Cuánto, Aarón? 5.268 millones de colones. ¿En qué?
Muy buena pregunta. O sea, creo que es la pregunta más básica que cualquiera se haría. Si en 9 años no han entregado nada, si no ha avanzado, ¿en qué se han gastado 5.268 millones de colones? Y ojo, no es todo, porque pese a que no se ha concluido, pese a que no se ha resuelto, se le piensa meter una segunda inversión a este proyecto. ¿Sabes de cuánto? ¿De cuánto, Aarón? 2.150 millones de colones más. 2.150 colones, 2.150, ojalá fueran 2.150 colones. 2.150 millones más es lo que se le pretende meter a este proyecto Vistas de Miravalles en Bagaces de Guanacaste y que aún no se termina. Eso es lo que... Serían 7.400 millones de colones en total. Aproximadamente. Sí. Y para que estén listas hasta agosto de 2028. Ok, entonces la gente va a tener que esperar aproximadamente 4 años más. ¿Ya han esperado? ¿Cuántos? 9. Ya serían 13 años que la gente que eventualmente le dieron su bono de vivienda y que iba a vivir ahí, han tenido que esperar 13 años para tener su casa, por lo menos la llave. Claro. Y ojo, que aún nada que avanza. Las casas de Vistas de Miravalle esperan desde 2019, o sea, ya están hechas. O sea, ya las casas están hechas hace 5 años. Sí, de hecho hay unas fotografías ahí en el, Claro. en el diario. Claro, 5 años, hace 5 años están las casas, no las entregan. ¿Por qué? No hay claridades. Pero lo cierto es que se han desembolsado hasta el día de hoy 5.268 millones de colones en este proyecto Vistas de Miravalle. Cerca de 150 familias esperan desde el 2015 para esa vivienda, pero tal como vos decías, podrá utilizarse hasta agosto, la proyección al menos, hasta agosto de 2028. Dice Dixie Gutiérrez que es una de las que habitarían y eventualmente las casas de este proyecto que incluso ya tuvo que ser intervenido en alguna vez por inundaciones, ¿verdad? Claro. Ni siquiera se han estrenado, ya se inundan, bueno, ha pasado de todo. Dice doña Dixie Gutiérrez, cada familia desea tener su sueño, que es la casita. Hemos andado en reuniones desde el día 1 luchando por ese sueño. Y el de las 150 familias que desean tener casa propia. Bueno. Hasta 2028 la gente de Vistas de Miravalle tendrá que esperar para que le den su casita. Ya han esperado 9 años y les faltan 4 años más para que les den su vivienda. Se han invertido más de 5.000 millones en este proyecto habitacional. Estaría muy bien que si hay razones de peso para todo este atraso y alguien del Bambi quiere comunicarse con nosotros y contarnos claro. esas razones y darnos un poco más de contexto, pues lo puede hacer. Y en realidad no es ni a nosotros, es a la gente de Guanacaste. No, claro, correcto. Sí, digo, a través de Extra Radio y claro. de la gente que está involucrada en este proyecto. Y hoy no lo hemos hecho, también a quien quiera opinar de cualquiera de las noticias que estamos conversando hoy, el número es el 7003-1234. 7003-1234 el número. Correcto. Sí, señor, dígame. Tenemos otra noticia. ¿Conoces algún amigo, familiar que sea profesor en el MEP? Profesor o profesora. En el MEP. Sí, tengo amigos. Sí, bueno, yo también tengo amigos y amigas que son profesores, profesoras en el Ministerio de Educación Pública. Para el próximo año nos vamos a la página 5 de Diario Extra, otra de las informaciones que vienen en nuestro diario. Sí. Se informa que el MEP va a arrancar el próximo curso lectivo sin 100.000 millones. Pero esos 100.000 millones, ¿sabes para qué son? Para los salarios de los profesores. O sea, el MEP no tiene 100.000 millones para pagarles a los profes. Del próximo curso. Próximo curso. Ya sabemos que tampoco tiene plata para cerrar este curso lectivo. O sea, para este curso lectivo les hace falta 71.000 millones. ¿Ok? Ya el Ministerio de Hacienda mandó un presupuesto para ver si les puede pagar los aguinaldos. O sea, los aguinaldos de este curso de este año. O sea, este año, si usted es profesor, si usted es profesora, si usted tiene amigos, familiares, hermanos, tías, mamás, lo que sea, que son educadores en el MEP, ponga atención. Para este año no están garantizados los aguinaldos, ¿ok? Les hacen falta 71.000 millones de colones al MEP. El MEP, o sea, el Ministerio de Hacienda ya mandó un presupuesto para ver si si la Asamblea Legislativa les aprueba esa plata. Entonces la Asamblea Legislativa tiene que correr para aprobar esa plata
de los aguinaldos y de los salarios de este 2024. Ahora, salimos con eso, ya salieron a flote. Pero para el 2025, para el próximo año, para el próximo curso lectivo, no tienen 100.000 millones para salarios. No los tienen. Aaron, no los presupuestaron. Exacto, es que eso es lo que iba a decir, ¿verdad? Porque tal vez podemos estarnos preguntando, bueno, pero ¿por qué faltan, verdad? ¿Qué pasó? ¿Se los robaron, se perdieron, no alcanzaron, los gastaron mal? Y usando un término coloquial, suave. Ajá. Porque no solamente son los 100.000 millones de salarios para el próximo año, sino que no presupuestaron 18.000 millones para comedores escolares y transporte. O sea, si su hijo, si su hija depende de un transporte, puede ser que el próximo año tenga complicaciones. ¿Por qué? Porque el MEP no presupuestó 18.000 millones para transportes y comedores escolares, aparte a los 100.000 millones de salarios de los profesores. Aaron, y es tan básico como eso, entonces, o sea, sencillamente a alguien se le olvidó o calculó mal el presupuesto. Eso es, vamos a explicarlo muy fácil. El Ministerio de Educación dice, mira, yo para el próximo año necesito, no sé, voy a decir un número, 100 colones, por decir un número, para los salarios de los profes. Pero puede ser que en el presupuesto hayan mandado 70. Entonces, evidentemente, va a haber un faltante de 30 colones. Lo mismo para comedores escolares y transporte. El MEP hace una proyección y dice, bueno, necesito 50 colones, por decir un número, evidentemente, para los comedores escolares. Pero a la hora que hacen los números, le salen 30. Entonces, evidentemente, va a haber un faltante de 20 colones. Por supuesto. Entonces, el Ministerio de Hacienda nada más recibe lo que el MEP le manda y se lo manda a los diputados para que los diputados lo aprueben. Pero el problema no es de Hacienda y el problema no es de los diputados. El problema es de el Ministerio de Educación Pública, que no contempló la plata. O sea, el MEP no contempló 100.000 millones de pesos. Presupuestó mal. O hizo el cálculo mal. Calculó mal. Calculó mal. Exacto. O en su defecto, no los metió. Sí, un errorcito de 100, ¿de cuánto sería? De 118.000 millones. ¿A quién no se le van 118.000 millones en un presupuesto? Bueno, en la misma página 5, que es donde está esta noticia en Diario Extra, en la edición impresa, Jonathan Acuña, del Frente Amplio, dentro de las opiniones que genera esto, dice, no presupustaron 100.000 millones necesarios para remuneraciones y 18.000 millones necesarios para transporte de estudiantes y comedores escolares. Son unos irresponsables. Y Gilbert Díaz, el presidente del SEC, dice, esta situación del problema presupuestario en la educación, desde que este gobierno entró, lo venimos señalando reiteradamente. Se está tratando de desmantelar la educación pública, exigimos respuestas a la señora ministra. Son opiniones, ¿verdad? Y hablando siempre de materia presupuestaria, en la página 4, el gobierno le recorta 459.000 millones a la caja. Ok, ya sabemos que la caja está en problemas, hablemoslo de esa forma. Y el gobierno le está recortando 459.000 millones. ¿A quiénes se los está recortando? Esa es la gran pregunta. Bueno, se los está recortando al IBM, al régimen de invalidez, vejez y muerte, es decir, a las pensiones del IBM, y a los seguros de salud que se utilizan para distintas poblaciones. No los presupuestó tampoco. O sea, no metió dentro de la bolsa 459.000 millones de colones. Esta es una alerta que está dando la Contraloría General de la República después de revisar los presupuestos, ¿verdad? Así es. Si usted quiere opinar de estos dos temas que hemos venido hablando, tanto el recorte de 459.000 millones a la caja, como lo de los salarios de los profesores, como el congelamiento del salario público, que es otra noticia que ya vamos a hablar, puede enviar un mensaje. Que no aumentan desde el 2020. Sí, a eso voy. Si usted quiere opinar de eso, 7003-1234, 7003-1234. Y como dice el dicho popular, tras cuernos palos, porque los sueldos del sector público se van a mantener congelados, ¿ok? Desde 2020, ojo, desde 2020, si usted trabaja en el sector público, o las personas que no lo sepan, a los empleados públicos no les aumentan el salario, desde 2020.
¿ok? O sea, esta gente del sector público lleva 4 años sin aumentos, sin ajustes salariales. 4 años que fue prácticamente en pandemia aún. En pandemia. ¿Verdad? ¿Y por qué no les ajustan? Bueno, porque hay una ley, la ley 9635, la llamada reforma fiscal, que decía que si la deuda del país superaba el 60%, no les iban a aumentar plata, ¿ok? Entonces, si la deuda del país llegaba a 60, a vos no te aumentaban el salario. Bueno, la deuda del país en este momento está en 58, ¿ok? Bien hasta ahí. Sí, sí, sí. Entonces, te sigo. Ajá, bien, es difícil, pero es fácil. Es raro. No sé cómo explicarlo. En este momento la deuda del país está en 58, es decir, a los profes, a los doctores, a los policías les deberían aumentar. Pero la Asamblea Legislativa no quiso aumentar el salario del sector público. Había un proyecto de ley que lo que buscaba es, ok, ya bajamos la deuda, hagamos que les paguen o les aumenten a los empleados del sector público durante 2 años. No era una medida permanente, sino por 2 años, aumentémosle a esta gente que ya ha venido recibiendo palo 4 años. Y la Asamblea Legislativa no quiso aumentar. Entonces los empleados públicos, los que no quisieron aprobar específicamente fueron los diputados de gobierno, diputados del Partido Unidad Social Cristiana, de Nueva República y del Partido Liberal Progresista. Entonces los empleados públicos se van a quedar exactamente igual, sin aumento de salario. Sí. Bueno, Muña, qué delicado, ¿verdad? Todos esos temas de presupuesto, ¿verdad? Porque hay formas de verlo. Por supuesto que la visión del actual gobierno es, más bien hay demasiado presupuesto y tenemos que aprender a gastarlo mejor, ¿verdad? O ajustar la faja. Ajustar la faja. Y la visión contraria es, cada vez que se recortan los presupuestos o que se presupuesta mal, se está queriendo desmantelar o hacer ver mal a las instituciones públicas, sí, ¿verdad? sí, Entonces, Además, hay mucha tela que cortar ahí, ¿verdad? Sí. Ya, saliéndonos de presupuesto, yo creo que una última, no sé cómo lo ves vos. Yo te tengo una pregunta, Ajá. En realidad, tal vez antes de esa, que es mi pregunta de todos los días. Sí. ¿Ya salieron las medidas cautelares en el caso Barrenador o todavía no? Entiendo que no, entiendo que no. Habrá que esperar medidas cautelares. No se han dictado de momento. Hay 2 noticias más. Es que, perdón, Aarón, el expediente y la información, ¿verdad? Es muchísima en el caso Barrenador, ¿verdad? Totalmente. Son una enorme cantidad de páginas, de folios que hay que leer y analizar, y reglamentos, etcétera. Y son bastantes personas involucradas, entonces evidentemente todo eso lleva un trámite. Es complejo. Un trámite judicial. Ok. Ahora, no sigamos hablando de platas de presupuesto del sector público. ¿Te gustan los topes? No me gustan los topes a mí. No, a mí tampoco. No me gustan. Bueno, a los que no nos gustan, ajá, al que no quiere caldo 2 tazas. Porque ya se había anunciado que iba a haber un tope en Goicoechea el 14 de diciembre. Y en la página 8 de Diario Extra se anuncia que en diciembre va a haber un segundo tope. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? En Montes de Oca, en San Pedro. En San Pedro va a haber un segundo tope. Ese tope se va a realizar el 26 de diciembre, el Día del Caballista Nacional. ¿Sabes quién lo organiza? ¿Quién lo organiza? La Cruz Roja Costarricense. Ah, sí. La Cruz Roja Costarricense está organizando en teoría, este tope en San Pedro, que saldría, ese tope saldría de, voy a decir la dirección muy a la tica, de la antigua Subaru, las cercanías de los Yoses. Sí, correcto. Del Boulevard de los Yoses. Del Boulevard de los Yoses, ahí me metí cuña, sin culpa. Pero ya no está ahí el lugar. Es un punto de referencia. Es un punto de referencia. Sí. O en las cercanías de la embajada italiana. Sí. Mejor correcto. dicho. De ese punto saldría sobre el Boulevard de los Yoses, va hasta, pasa por la Fuente de la Hispanidad, y ya te digo dónde termina. ¿Y sigue hacia San Pedro? Sigue hacia San Pedro, hacia el Parque de San Pedro, hacia Parque Roosevelt, y se devuelve
para terminar en la Fuente de la Hispanidad. Ok. ¿Ok? Entonces se va sobre el Boulevard de los Dioses, pasa a la Rotonda de la Hispanidad, llega hasta el Parque Roosevelt, hasta el Parque Roosevelt, hacia la iglesia de San Pedro. Probablemente va a darle la vuelta al parque. Claro, y termina en la misma fuente. En la fuente. No, me equivoqué, discúlpame. Ajá. No hasta Roosevelt, va hasta Liguerón. Ah, ok. Sigue, o sea, sigue Sí, sobre todavía la recta, más sobre la principal. llega hasta Liguerón y se devuelve y concluye en la Fuente de la Hispanidad. En teoría, este tope lo que busca es financiar de alguna manera a la Cruz Roja, a la Cruz Roja costarricense. La Cruz Roja tiene un convenio con la Municipalidad de Montes de Oca, y ayer don Domingo Argüello nos facilita un video en donde nos explica que ellos no van a incurrir en ningún tipo de gasto, sino que toda la actividad la van a desarrollar entre ambas partes. Lo que ellos van a colaborar es en logística, en que SENASA participe, en que haya policía municipal, en el tema de limpieza. Eso es lo que nos dice el alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello. Sí. Y ese segundo tope ellos sería... van a apoyar la parte logística. Sí, digamos, sí. Van a facilitar toda la parte logística para que la Cruz Roja organice este tope. ¿Y entonces qué fecha tendría esto, Aarón? 26 de diciembre. Pero ese es el día que se hacía el carnaval en San José. No, el 26 de diciembre... El tope. Era el tope. Claro. El 26 de diciembre es el día, oficialmente es el Día del Caballista Nacional. Sí, correcto. ¿Okay? Entonces ese día es el tradicional del tope. Un día después era el carnaval en San José. Cierto. En San José ya no va a haber tope ese día. Ya en San José no hay tope. Entonces, evidentemente, los que les gustan las actividades ecuestres, equinas, las hípicas, qué bonitas palabras me salieron. me salieron así como... Se van a reunir, a conglomerar. A conglomerar, van a buscar dónde hacer su tope. Claro. Y la opción para ese día, en apariencia, es en San Pedro de Montes de Oca. Punto a señalar es que una semana antes o semana y media antes, el día 14, se pretende hacer otro tope en Goicoechea. Entonces ya serían no un tope, sino dos topes en San José, o al menos cantones de la capital. Sí, muy en el centro. A mí lo que me preocupa es el tema de seguridad. Porque, y lo digo ya evidentemente a título personal, por ejemplo, en San José, donde, a ver, digamos, comillas, se prestaba más la realización de este tipo de eventos por el tema de las calles, por el tema de fuerza pública que hay más, por el tema de policía municipal, siempre había problemas, siempre, y generalmente los problemas venían asociados al tema de consumo de licor. Ahora, yo no creo que Goicoechea o Montes de Oca tenga la misma cantidad de policías municipales que San José. Evidentemente va a haber colaboración de fuerza pública y evidentemente esperamos que si se hacen esas actividades terminen bien. Pero el tema es, ¿tienen la misma capacidad que San José para realizar este tipo de eventos? Y lo vamos a saber hasta que ocurra. Es un prueba y error, ojalá salga bien. Correcto. Pero yo no la veo tan clara en ese aspecto. Sí. Ok, está muy interesante esto de los dos topes, sobre todo porque se acerca el fin de año rápidamente. Tenemos un comentario acá en el 7003-1234. ¿Ah, sí? 7003-1234. Don Rafa Sánchez, hablando sobre el caso Barrenador, dice que como siempre no pasa nada. ¿Y sabe por qué? Porque son empleados públicos. Bueno. Una opinión muy respetable de don Rafa, agradecido por su comentario. ¿Tenés carro? Sí, señor. Bueno, según el Ministerio de Hacienda... Deme buenas noticias. No. Según Hacienda, no va a subir el marchamo. Ok, muy bien. Según Hacienda, dicen, a la hora de llegada, hay que esperar. Hay un proyecto de ley que más bien quiere bajar el marchamo más, pero está en discusión en la Asamblea Legislativa. COSEBI dice que el marchamo, ¿sabes cuánto te vas a bajar el marchamo? ¿Cuánto? Ponele un número. Un 10%. NAMS. ¿Mucho o poco? Mucho, te fuiste muy arriba. Ah, muy arriba. ¿Qué? Un 1% entonces. Menos. Lo que te bajaría el marchamo, a vos y a todos los que andan en carretera, les bajaría, según COSEBI, 200
230 colones. Ah, ok, ese no es un porcentaje, es un número. monto. 230 colones, muy bien. Les bajaría el marchamo 230 colones. Ese es el anuncio de COSEVI, del Consejo de Seguridad Vial. Habrá que esperar a ver si en efecto baja esa tarifa de marchamo o en su defecto se aprueba un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para que se reduzca muchísimo más la tarifa que tienen que pagar los que andan por derecho de circulación. Habrá que esperar, pero el tema de marchamo siempre que se acerca el fin de año es todo un tema, de discusión, porque evidentemente la gente quiere que le baje. Correcto. Eso es lo más normal. Todos quieren que le baje el marchamo y según COSEVI lo que bajará son 230 colones. Entonces... bueno, vamos a ver. Ni para el pasaje. No, ni para el pasaje. Pero vamos a ver. Bueno, no sé, yo siempre de abogado del diablo, al menos no está subiendo. Bueno, pero habrá que esperar el 1 de noviembre, porque el 1 de noviembre es cuando salen ya las tarifas oficialmente. El 1 de noviembre salen las tarifas. Que ojalá no tengamos atrasos, ¿verdad? El año pasado hubo. El año pasado hubo mucho atraso. Pero bueno, 230 colones pues, es lo que dice COSEVI, que bajará el marchamo, y Hacienda dice que no va a subir. Habrá que esperar cuando vengan las tarifas. Ahí nos avisas cuando te llegue la tarifa, si subió o se te bajaron los 230. O bajó, sí, ahí les contaré. Excelente, don Aarón. Eso es parte de las muchas informaciones que pueden encontrar en diarioextra.com y en la edición impresa de Diario Extra, que lo pueden conseguir en todas partes del país. Por supuesto que hay noticias deportivas también por ahí. También hay Clasificó Heredia, correcto. Estás contento, ¿verdad? Mucho. También hay unas noticias ahí de espectáculos y de deportes, digamos, de figuras conocidas. Viene el Gran Combo. Qué bueno el Gran Combo. Sean Puffy Combs, ¿verdad? Este rapero que está teniendo una serie de acusaciones que van ya miles de víctimas que se están uniendo, de hecho, en una demanda colectiva. Todo eso lo pueden encontrar en Diario Extra. Qué bueno el Gran Combo. El Gran Combo es fenomenal. Pero, ¿cuántos Gran Combos hay ya, Rafita? ¿Como 8? No, solo uno. Solo uno. Es que yo pensé que era como la Santanera, que tenían como 18 Santaneras. No, solo uno. Lo que pasa es que hay un ex integrante, sobre todo Charlie Aponte, que decidió dejar el grupo y está cantando algunos de los temas del Gran Combo, los que cantaba. Qué bueno el Gran Combo. Pero sí, muy bueno. Bueno, vamos a un corte y regresamos para las clases de cívica, ¿verdad? Sí, y hablar de temas electorales. Vamos a hablar de temas electorales con don Gustavo Román, que es vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, pero han pasado muchas cosas alrededor de muchos conceptos de división de poderes, de beligerancia política, de una cantidad de cosas que están en el tintero que vamos a conversar. También el tribunal está presentando una serie de proyectos para reformar temas electorales. Están presentando proyectos que hay que discutirlos, hay que verlos, analizarlos. Hay gente a las que no le gustan, hay gente que dicen que ya nos vamos a convertir en una dictadura y que el TC está sugestionando y mandándonos en un embudo hacia un fin determinado. Pero son proyectos que se discuten en la Asamblea Legislativa. Correcto. De todo eso y más vamos a hablar y a poner todos esos temas en contexto cuando regresemos. En Contexto por Extra Radio. Todo lo que pasa en Costa Rica y el mundo. Con el estilo y la credibilidad que usted ya conoce. Se lo informamos también en la radio. Extra Noticias, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Alejandra y Carlos. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Luke quería jugar con Lala, pero descubrió que era un día muy triste para ella. Luke vio que su querida amiga Lala lloraba desconsoladamente. Mi perro murió esta mañana. Estoy triste. No puedo parar de llorar. Descubrí el resto de la historia de Pluk y Lala en www.med.go.cr. Leer y escribir
el primer paso para transformar vidas. Rendí homenaje a aquellos seres queridos que han partido. Publica tu esquela en el Diario Extra del 2 de noviembre en nuestro suplemento Fieles Difuntos. Para más información, contactanos a los teléfonos 7290-8212, 7070-4162 o llama a nuestras oficinas al 4080-7577, a las extensiones 1018 o 1019. Fecha límite de recepción de esquelas, viernes 25 de octubre. El deporte de las grandes estrellas. El deporte que vos practicás en la calle. El deporte que cada uno ama. Lo presentamos, lo analizamos y lo discutimos de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Lo que sea que esté pasando, Extra Radio. En contexto, por Extra Radio. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos. Bueno, continuamos en contexto y vamos a conversar con don Gustavo Román, que es el vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre democracia, desafíos y reformas planteadas al Código Electoral por el Tribunal Supremo de Elecciones. Y bueno, pues por supuesto que vamos a aprovechar, don Gustavo, su visita para tratar de conversar algunos temas adicionales que la audiencia tiene muy presentes. Buenos días, don Gustavo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar en Contexto y en Radio Extra y compartir con ustedes y con la audiencia del programa. Gracias. Don Gustavo, suenan ya ya suena la campaña electoral. Ya los aires electorales. Los aires electorales, y yo creo que desde el Tribunal Supremo de Elecciones ustedes lo sienten muchísimo más, porque ustedes casi que se tienen que ir preparando 2 años antes o 1 año y medio antes, con todo un proceso largo, ¿no? Y la gente al final llega a un domingo de febrero, el primer domingo de febrero, vota y listo. Pero, hay todo un proceso de papeletas, de padrón, hay todo un proceso electoral que empieza muchísimo antes. Ya empiezan a sonar nombres, evidentemente el Tribunal Supremo de Elecciones ni siquiera se puede pronunciar en eso, entonces no vamos a hablar de ningún caso en específico, pero ya empieza a sonar en los partidos políticos nombres, figuras que empiezan a candidatearse, incluso alguna gente dice que el gobierno ya está poniendo sus fichas, algunos dicen que el gobierno está en campaña electoral. No vamos a hablar tampoco de eso, sino lo que queremos hablar es de que el Tribunal Supremo de Elecciones precisamente ya hizo una serie de proyectos de ley para hacer reformas a el Código Electoral para de alguna manera que se generen cambios en todos esos procesos, ya sean nacionales o municipales. Entonces queremos hablar de esos proyectos de ley, en qué consisten, qué buscan, y hay uno que es, vamos a irlos desgranando de a poco. Sí, señor. Hay uno que es para bajar el tema de contribución estatal, una modificación constitucional que es bajar el aporte que se le da a los partidos políticos, actualmente se le da un 0.19 y bajarlo a un 0.11. Eso no afecta a los partidos políticos. O mejor comencemos por lo primero. ¿En qué consiste el proyecto? Claro. Vamos a ver, son 4 proyectos y usted me está mencionando uno de esos 4. Hay 2 de ellos, de esos 4, que tienen que ver con financiamiento partidario. Este que usted me menciona es uno de ellos. Y uno de los objetivos que tiene es que el financiamiento partidario en Costa Rica sea más austero, que gastemos un poco menos de dinero. No solamente eso, sino también que sea más transparente, que sea más oportuno y que sea más equitativo. Pero puntualmente usted me pregunta por la parte de la austeridad. Nuestra constitución política, en el artículo 96, establece que a los partidos políticos para su financiamiento público se les destina como máximo un 0,19 del Producto Interno Bruto del año tras anterior a la elección. Okay. Desde hace varios procesos electorales no es ese el tope que se ha utilizado, porque la Asamblea Legislativa, previo a la elección, ha aprobado leyes transitorias para rebajar ese tope. Normalmente para rebajarlo del 0,19 al 0,11.
en una pues actitud de protección de las finanzas públicas. Incluso de cara a la elección del 22, como veníamos de la pandemia, se bajó todavía más. Si no me traiciona la memoria, a un 0,85. La propuesta del tribunal es que en vez de estar dependiendo de estas coyunturales rebajas al 0,11, lo dejemos ya definitivamente en el 0,11. No consideramos que esto vaya a afectar las finanzas de los partidos políticos, porque los datos que tenemos es que los partidos políticos regularmente no logran liquidar ni siquiera el 0,8%. No lo liquidan. No lo liquidan. Es decir, lo que están logrando liquidar, porque hay que aclararle a sus oyentes que en Costa Rica no solamente es necesario tener derecho a la contribución del Estado, y ese derecho se adquiere de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos, sino que además es necesario demostrar que se hizo el gasto durante la campaña. Los partidos tradicionalmente lo que han liquidado es más o menos un 0,8% de 0,8% del PIB. Entonces pensamos que dejarlo en un 0,11 no va a afectar la organización de los partidos políticos y sí nos va a dar una mayor tranquilidad en cuanto al ahorro de esos recursos. Claro, muy importante esa aclaración, ¿verdad? Porque no es como cualquier presupuesto, como liquidar cualquier gasto en una empresa privada, ¿verdad? Hay que poder demostrarlo, ¿verdad? Una cosa es lo que los partidos presentan y pretenden que se les liquide, y otra cosa es lo que efectivamente se les liquida, que como bien dice usted, anda alrededor del 0,8% entonces. Así es, por debajo del 0,11. Ahora, hay gente que dice, pero ¿por qué el Estado? Y es una pregunta muy genuina, pero también existe esa duda en alguna población. ¿Por qué el Estado le tiene que estar dando plata a los partidos políticos para que hagan campaña? Es una pregunta que mucha gente se hace, ciertamente. Yo creo que es muy oportuno discutirlo. La razón de ser del financiamiento público de las campañas electorales es eminentemente democrática e igualitaria. Es decir, no queremos que el proceso político y el proceso político electoral sea un espacio exclusivo y reservado para personas con mucho poder económico. Es decir, cuando solamente se puede participar autofinanciándose, lo que usualmente ocurre es que los grupos con mayor poder económico están sobre representados y los grupos con menor poder económico están infrarrepresentados en los espacios de representación. Ya eso de todas formas tiende a ocurrir en las democracias. Pero igual uno de los cuestionamientos es que no a todos les llega la misma plata. Claro, pero les llega de acuerdo a la cantidad de respaldo popular. Entonces ahí hay una diferencia importante. Queremos que los partidos tengan más o menos dinero dependiendo de los grupos de poder económico que están detrás de ellos apoyándolos, o queremos que tengan más o menos dinero dependiendo de la cantidad de pueblo que hay detrás de ellos. Y nuestro modelo opta por eso, opta por un modelo mixto en el que los partidos pueden recibir contribuciones privadas, que ciertamente cada vez son menos, pero pueden recibir, si tienen respaldo popular, contribución pública. Hay una frase, no recuerdo en este momento el autor de ella, pero es una frase yo creo muy válida, que dice que si no estamos dispuestos a pagar, a invertir en democracia, siempre va a haber alguien dispuesto a hacerlo. Claro. Es decir, en los países donde se ha optado por un régimen de total financiamiento privado para que sean los grupos particulares los que financien las campañas electorales, no ha faltado quien las financie, pero no siempre son los grupos que quisiéramos que financien política en un país. Ahora, este proyecto de ley también crea un mecanismo sobre el tema de pauta publicitaria, digamos como que todos tengan los mismos espacios de pauta publicitaria, ¿es así? No exactamente, vamos a ver. Nosotros constantemente recibimos observadores internacionales. Probablemente la misión más reconocida es la de la Organización de Estados Americanos, pero otras.
Y recurrentemente nos hacen la misma observación. Costa Rica hace procesos electorales impecables, aquí venimos a aprender, nos felicitan, todo eso está muy bien, pero siempre nos dicen lo mismo. La mancha de los procesos electorales costarricenses, el déficit que tienen ustedes es en financiamiento partidario y en acceso equitativo de los partidos a los medios de comunicación. Es decir, hay un pequeño grupo del menú de la oferta partidaria que es el que se puede visibilizar. Pero hay otra gran cantidad de oferta político-partidaria del que la mayoría de la población no se puede enterar porque no tienen posibilidad de darse a conocer. En la mayoría de las democracias desarrolladas del mundo, en Europa e incluso en América Latina, existen mecanismos para que los partidos políticos se puedan visibilizar. Un mecanismo de estos muy conocidos son las famosas franjas electorales. ¿En qué consisten? Bueno, imagine usted una franja horaria en la noche, en un momento de alto rating, en todos los canales de televisión abierta y en todas las radioemisoras, todos los que utilicen el espectro radioeléctrico del Estado, en el que de manera gratuita, sin necesidad de pagar por ese costo, los partidos políticos puedan presentarse en pie de igualdad su oferta ante los electores. ¿Quién paga eso? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Una opción es que eso sea cedido gratuitamente por los medios de comunicación. Fue la propuesta que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones en el 2013. En contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico, que constitucionalmente es un bien del Estado. Esa propuesta no tuvo buena recepción ni de parte de la Asamblea Legislativa ni de parte de los medios de comunicación. La propuesta nueva que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones en estos proyectos que usted menciona, que presentamos recién en la Asamblea Legislativa, difieren dos cosas de esta que acabo de mencionar. Lo primero, no pone a los medios de comunicación a cubrir ese gasto. Ese gasto saldría de la contribución del Estado a los partidos políticos. Ok, o sea, no aumenta el gasto. O sea, si hay 30, o sea, para explicarlo en los términos llanos, si hay 30 partidos, los 30 tendrían posibilidad de tener un espacio, no sé, de 30 segundos, por ejemplo, en radio. Y eso lo pagaría el Estado. Así es. Okay. Y eso saldría no de nuevos recursos, sino de la bolsa que ya está destinada de contribución para los partidos políticos. No iría en absoluto pie de igualdad, sino que dependería de las circunscripciones en las que usted esté participando, porque obviamente no es lo mismo participar solo en una provincia que participar en todo el país. Claro. Y también dependería de que usted haya participado en las elecciones anteriores, porque se busca de alguna manera promover la estabilidad, la institucionalidad de los partidos políticos y no que sean aventuras, digamos, creadas al calor del proyectos mucho mejor fundamentados y que no sean exactamente como usted lo decía. Entonces no sería igualitario, pero sí sería equitativo. Es decir, todos tendrían un piso mínimo de visibilidad, no exactamente el mismo, pero todos tendrían un piso mínimo de visibilidad. Y eso se financiaría, con el 20% de la contribución del Estado a los partidos políticos. La última aclaración, ¿en qué se diferencia de las franjas? En esta nueva propuesta del tribunal, en que el tribunal no entra a detallar cómo sería que se invertiría ese recurso. Ok. Perfectamente la Asamblea Legislativa podría decidir otro modelo de financiamiento público indirecto. Por ejemplo, la compra de espacios publicitarios directamente por el Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, el partido X va a decidir si quiere salir en televisión o si quiere salir en redes sociales, o si mejor quiere salir en páginas de periódico o en cuñas de radio, y además el momento en el que lo quiere hacer, si lo quiere hacer concentrado en la última semana, si lo quiere hacer poco a poco a lo largo de los 3 meses, va a ser estrategia de cada partido político decidir cómo quiere invertir ese dinero que le corresponde, y el tribunal va a ser el que compre directamente esa propaganda en nombre del partido. Entonces, no sé si me doy a entender, es un esquema bastante más flexible, menos rígido que el de una franja horaria en el que todos se anuncian a la misma vez. Claro, así es como está presentado.
Así es como está presentado. Sí. Ahora, el cuarto proyecto entiendo que también viene a querer regular de alguna manera o ordenar mejor el tema de las plataformas digitales, ¿verdad? Cuéntenos un poquito sobre esta parte del proyecto. Bueno, ese es otro proyecto. Ese que usted me menciona ya tiene dictamen positivo, afortunadamente en la Comisión Legislativa. El otro, el que establece el financiamiento público indirecto para un financiamiento un poco más equitativo entre todos los partidos, no. Ese no tiene dictamen positivo en la Asamblea Legislativa, pero este sí. ¿Qué busca este? Este busca adecuar nuestra legislación sobre propaganda al siglo XXI. Claro. Es una legislación de propaganda pensada para un ecosistema de medios del siglo XX. El modelo que nosotros tenemos del Código Electoral del 2009, pero es un proyecto que el Tribunal Supremo de Elecciones presentó en el 2001, se aprobó en el 2009, pero se lo presentó en el 2001. Ustedes se recordarán que en el 2001 ninguno de nosotros tenía Facebook, ni X, ni nada. Sí, ni existían otros conceptos alrededor de todas estas plataformas digitales como los troles, la inteligencia artificial, los bots, etcétera. Fue recién en 2016, es que esto es muy reciente. Claro. Con el Brexit y con las elecciones en los Estados Unidos, que esto empieza a generar inquietud en todo el mundo. Y comparecen los dueños de las grandes empresas de plataformas ante el Congreso de los Estados Unidos. Y esto es hoy la preocupación de los organismos electorales en todo el planeta. Claro. No en Costa Rica, en todo el planeta. Si ustedes se fijan en los simposios, congresos, seminarios que se están haciendo sobre temas electorales, esto es lo que se está discutiendo. ¿Qué es lo que el Tribunal Supremo está proponiendo? Algo bastante sencillo, bastante lógico y bastante democrático. Y es equiparar la cancha. ¿A qué me refiero con equiparar la cancha? Hoy en día, Radio Extra, el periódico Extra y el canal de televisión, todos los medios tradicionales tienen que decirle al Tribunal Supremo de Elecciones cuáles son sus tarifas publicitarias antes de que empiece la campaña. Y el tribunal les está pidiendo regularmente durante la campaña reportes de cuáles partidos políticos están pagando por propaganda. Partidos políticos que además tienen que poner un nombre y un número de cédula de una persona responsable de esa propaganda. Esa información es muy valiosa para nosotros, porque nosotros cruzamos esa información que nos dan los medios con la información que nos dan los partidos, de cuánto están gastando en propaganda. Y esas dos fuentes de información las cruzamos con una tercera fuente, que es nuestro propio monitoreo. Nosotros estamos monitoreando permanentemente tanto espacios digitales como espacios tradicionales de medios de comunicación. Y así podemos saber si efectivamente lo que el partido nos está diciendo que está gastando, efectivamente lo está gastando. Y al final lo liquida. Y al final lo liquidan. Porque pueden pasar dos trampas. Pueden pasar dos trampas que son profundamente lesivas para la democracia. La primera, que nos digan que están gastando muchísimo más de lo que en realidad están gastando. Claro. Es decir, nos presentan gastos aquí altos de comunicación, de propaganda, pero en realidad nosotros por el monitoreo y por lo que nos reportan los medios vemos que gastaron mucho menos. ¿Para qué es esa trampa? Esa trampa es para liquidar más dinero del Estado del que realmente gastaron. Y al revés también pasa. Claro. Puede ser que nos digan que gastaron 10 y en realidad cuando nosotros vemos el monitoreo que nosotros hacemos y tenemos el reporte de los medios, vemos que gastaron 20, gastaron el doble de lo que nos están diciendo que gastaron. ¿Eso para qué lo hacen? Eso lo hacen porque están recibiendo dinero de fuentes que no están reportando. Y al final eso es un delito electoral. Claro, es un delito electoral. Ahí tenemos el peligro de la penetración del crimen organizado, incluido el narcotráfico en las campañas electorales, y eso es veneno para la democracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en toda América Latina y en Costa Rica hemos avanzado muchísimo en transparentar el financiamiento partidario. Por eso es que hay escándalos y denuncias hoy. Claro. Por eso no las hubo en el pasado, no porque estas cosas no pasaran, sino porque no teníamos la legislación y los dientes que tenemos ahora.
Estaba explicándonos un poco de los controles que existen en los medios masivos, creo que para explicarnos un poco de lo que estaba pasando con lo digital. Claro, lo que pasa es que, y lo digo con nombres y apellidos, si YouTube, si Google encubren, como hoy lo están haciendo, con un velo de opacidad, la inversión propagandística en sus plataformas, todos esos avances en transparencia del financiamiento partidario se van por el caño. Todos se pierden, porque a nosotros nos puedan aparecer 200 anuncios de X candidato en YouTube. Le preguntamos al partido, ¿quién pagó esto? El partido, yo no sé, yo no lo pagué. ¿Y cómo nosotros podemos saberlo? Si cuando le pedimos la información a las plataformas no nos dan la identificación de las personas. Ahora, yo quería, hablando siempre sobre ese tema, don Gustavo, estamos en un tiempo digital. Por ejemplo, yo sé que Luis Diego es youtuber, influencer, streamer, lo que sea, y yo soy el candidato de X partido, y él de la noche a la mañana él sale diciendo, vean, es que la mejor opción es Aaron Chinchilla, yo quiero que voten por él, me parece un candidato bueno, quiero que voten por X partido. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo lo van a regular? Excelente. Porque al final y al cabo, y voy a ponerme de abogado del diablo, como dicen popularmente, al final y al cabo es un acuerdo entre dos privados. ¿Cómo van a hacer ustedes para regular que un streamer, que un youtuber, que un influencer salga hablando de un partido político, de un candidato? Excelente pregunta. Lo que he mencionado hasta el momento es la puntita del iceberg. Es lo más fácil de regular. Claro. Y es lo que en este momento no está regulado. Digo, como para que las personas que nos están escuchando tomen nota del rezago o del desafío que tenemos los costarricenses, los costarricenses y en realidad todas las democracias del mundo en esta materia. Ese aspecto de la compra de pauta propagandístico, publicitaria a las plataformas para que un video se impulse más, para que un posteo se impulse más, eso es lo más fácil y eso es lo que no tenemos en este momento. Luego tenemos escenarios más complejos. Uno es el que usted menciona, el pago a influenciadores. Ahí ya no hay un pago a la plataforma. Claro. Ahí hay un pago directo a una persona acá para que en sus redes, probablemente orgánicamente, sin siquiera pagar él a la plataforma para darle mayor difusión, sino mediante una difusión orgánica, eso tenga mayor difusión. Claro. Y luego tenemos otro escenario también muy complejo, que todo esto, por cierto, no es hipotético, esto ya ha pasado. Claro. en Costa Rica, es lo que Meta conoce como comportamiento inauténtico coordinado. ¿A qué se refiere con eso? O que en Estados Unidos le dicen astroturfing. Esos son los famosos bots. Entonces, de repente aparece un posteo, una publicación de mi candidato y aparecen 200 comentarios diciendo que es buenísimo, que es excelente, que es una maravilla. Y todos de Vietnam. Y que Dios lo... sí, o de la India. Sí, no son de barrios muy cercanos. Sí. Y perdón, don Gustavo, coordinado justamente por eso, porque se nota que hay una estrategia, porque prácticamente todos ocurren al mismo tiempo y tienen un mismo mensaje. ¿Sabes cuándo pasa mucho eso? En los debates. Sí, cuando, por ejemplo, se quiere atacar a un candidato B, entonces dicen este fulano, esta fulana, es esto, es lo otro, y se ve que todos los mensajes incluso son iguales. Correcto, sí. Y pasa no solamente para apoyar y alentar, sino también para atacar y destruir. Claro, para desprestigiar. Para desprestigiar. Claro. Y no solamente a candidatos, a periodistas. María Reza, que fue ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2021, una ex periodista de CNN, dirigió la creación de un medio en Filipinas que se llama Rappler y enfrentó al tiranuelo de Filipinas, que era Rodrigo Duterte. Ella cuenta, estamos hablando, repito, ni más ni menos que de una Premio Nobel de la Paz, una colega de ustedes. Ella cuenta cómo, de hecho, no es que se hayan sentado en una mesa a ponerse de acuerdo, pero de facto, Duterte
y Facebook se unieron para destruirla a ella y destruir a su medio. Ella llegó a recibir 90 mensajes de odio por hora. Bajo una estrategia muy sencilla. Ya no voy a llegar a detener al periodista y a meterlo en la cárcel. Claro. Ya no voy a hacer eso porque, digamos, tengo presiones de las Naciones Unidas, de la OEA, de ciertos organismos internacionales. Y dejo más huellas. Y dejo más huellas, claro. Ya no voy a poder hacer lo que hacían los dictadores antes. Ahora lo que voy a hacer es destruirle completamente su reputación. Para que todo lo que diga, para que diga todo lo que quiera, pero nadie le crea. Claro. Y además, paralelamente, voy a acosarlo mediante bots, mediante troles, también mediante verbalizaciones del propio jefe de Estado, de Rodrigo Duterte, para estigmatizarlo y para amedrentar a esa persona, para que esa persona conserve intacto su libertad de expresión, porque no hay ninguna ley que le prohíba salir a decir lo que quiera, pero ya se lo piense 2 veces, claro, porque ya le da miedo salir a decir lo que quiere decir. Que además genera un movimiento, ¿verdad? Claramente esto en sus opositores y en los seguidores de este personaje, pues obviamente genera todo un movimiento. Comentario personalísimo, aquí no estamos muy lejos. Personalísimo. En Latinoamérica no andamos nada lejos en general. Sí. No, son las nuevas formas, sí, son las nuevas formas de agresión a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. El último informe de Reporteros Sin Fronteras fue particularmente agudo y lúcido en eso, porque fíjense ustedes, y ahora lo mencionaba don Aarón cuando empezaba el programa. Normalmente el argumento en contra de las regulaciones de las plataformas y contra la desinformación es la protección de la libertad de expresión. Y ya frente a la propuesta del tribunal han salido desinformadores a decir que el tribunal quiere prohibir las opiniones de las personas. O beneficiar a ciertos poderes o ciertos partidos. Sí, exacto. Y censurar las opiniones y que la gente no pueda expresar lo que quiera. Aprovecho para decir, es absolutamente falso. Nada de la propuesta del tribunal va dirigido a las opiniones espontáneas de la gente, a los TikToks, a los posteos en los que la gente salga diciendo barbaridades y mentiras incluso en contra del tribunal. Eso lo van a poder seguir haciendo, no hay ningún problema. Al Tribunal Supremo de Elecciones lo que le interesa es la propaganda, la pauta pagada. Cuando yo estoy poniendo plata para impulsar una comunicación. ¿Por qué? Porque en democracia todos tenemos derecho a decir lo que queramos y todos después tendremos responsabilidades ulteriores, ¿verdad? Pero todos tenemos derecho a decir lo que queramos, pero también todos tenemos derecho a saber quién está invirtiendo dinero en las campañas políticas. Correcto. Don Gustavo, está sumamente interesante todo. El tiempo se nos empieza a agotar, pero todavía tenemos más. No me queda del todo claro si el proyecto va a tener barreras para controlar de alguna manera este tipo de comportamientos, ¿verdad? Generalizándolo como bots y este tipo de comportamientos, o si solamente tendrá sanciones posteriores, pero vamos a responder eso y otras preguntas que incluso tiene ya la audiencia después del corte. En Contexto por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Don Wilser. Mi nombre es Wilser Davis. Desde que yo comencé a trabajar con él, con Transcomer, me ha facilitado lograr ciertos objetivos en la vida. Dentro de esos objetivos, también gracias mi casa propia. Si me preguntan si podría recomendar a Transcomer, de mi parte yo no lo doy. Yo no tengo nada de impacto a eso. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. Hace poco, Luke se miró al espejo, tomándose el tiempo para hacerlo detalladamente. Con paciencia y gran interés, pasó largo rato viendo su pelo parado, sus ojos un poco saltones y sus dientes un tanto torcidos. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Plug?
Sumergite en esta historia en www.med.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Todas las tardes tenemos una cita donde estaremos compartiendo historias, conocimientos y muchas risas. Todos los temas que vos pongas sobre la mesa. Te esperamos con buen café, buena conversación desde las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Mucho que contar, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Enzo y Xiomara. Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ellos hemos crecido como familia, pudimos comprar la casa, un vehículo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Con la potencia de nuestros volcanes y la honradez de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. En contexto por Extra Radio. WhatsApp Extra 7003-1234. Hola, buenos días. Una consulta. ¿Qué fue lo que motivó al tribunal a proponer estas reformas electorales en este momento específico? Buenos días, Luis Diego Barón. Tengo una pregunta para el invitado. ¿Cómo garantizará el Tribunal Supremo de Elecciones que el nuevo marco de financiamiento partidario sea realmente más transparente y austero? Bueno, 2 preguntas por ahí. ¿Qué podemos responder, don Gustavo? Bueno, en cuanto al momento de hacer las reformas, son reformas, como les decía al principio, que vienen señaladas no solamente por expertos internacionales que nos vienen marcando esa necesidad, sino también por las propias inquietudes de los partidos políticos o de los expertos nacionales que no tienen que ver con partidos políticos. 3 grandes temas: financiamiento partidario para que sea más austero, más transparente, más equitativo y más oportuno. Nuevas formas de propaganda, que es el otro que mencionamos, para adaptar nuestra legislación al siglo XXI. Y tercero, régimen de partidos políticos, para que los partidos políticos vuelvan a representar una herramienta de participación política para las personas. Les doy un dato elocuente. En Costa Rica, a mediados de los 90s, el 85% de los costarricenses se sentía identificado con un partido político. Hoy en Costa Rica, el 80% de los costarricenses no se siente identificado por ningún partido político. Wow. Y si tenemos un régimen representativo, ese es un problema. Pero ya, ¿cuántos partidos políticos hay? Tenemos más o menos unos 165 partidos políticos. 165. Sí. Yo siempre comento que México, que es un país un poquito más grande que Costa Rica, tiene 7 partidos políticos. Nosotros tenemos más o menos son 34 nacionales, 23 provinciales, no tengo el dato de cantonales, que son los más, por supuesto, claro. Y tenemos 13 en proceso de inscripción. Es decir, la próxima papeleta va a ser una sábana. ¿O podría ser una sábana? Podría serlo. Podría rondar 30 partidos. No, sí. La vez pasada rompimos récord, porque el récord había sido 16 y la vez pasada tuvimos 25. Es una cantidad enorme, y en el Tribunal Supremo de Elecciones consideramos, vamos a ver, no le corresponde al Estado, no le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones decir cuántos partidos debe haber. Pero ¿por qué? ¿Qué está haciendo el tribunal para que no haya tantos partidos? O sea, ahora, ¿debe hacer algo el tribunal? Ahí voy. El Tribunal Supremo de Elecciones no debe decir cuántos partidos debe haber o no. Los partidos son asociaciones de la sociedad civil para la participación política, y es el pueblo que se autoorganiza y decide si crea o no crea un partido político. El tribunal lo que hace es aplicar las reglas, que no las define el propio tribunal, por cierto, las define la Asamblea Legislativa, las reglas para inscribir
un partido político. Ahora, lo que al tribunal sí le parece, en lo que sí tiene una posición, es que los partidos políticos tienen que ser de verdad. Tiene que haber vida asociativa, tiene que haber pueblo detrás de ellos. No pueden ser cascarones, no pueden ser papeles, inscripciones muertas que incluso pasan los años y no se reúnen. No hay asambleas porque son inscripciones que quedaron ahí y que están a la espera de que alguien las alquile para participar en un proceso electoral. Eso sí que no es saludable, los famosos partidos taxi. Entonces, la propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones pasa por elevar los requisitos de inscripción de candidaturas para garantizarnos que los partidos que se inscriban sean realmente partidos detrás de los cuales haya gente. Movimiento. Claro. Y además, crear mecanismos para desinscribir los partidos zombies, esos partidos que ya están muertos, detrás de los cuales no hay nadie, solamente alguien dueño de una inscripción, listo para alquilársela a alguien que aparezca. Vamos a la clase de Cívica 1. ¿Qué requisitos se necesitan, Luis Diego y yo, para formar un partido? ¿Qué ocupamos? Bueno, en este momento necesitan hacer una asamblea constitutiva. ¿Con cuánta gente? Casi que con 3 personas podrían inscribirse ante un notario. O sea, nosotros aquí ya conseguimos un notario y nosotros ya aquí podríamos montar un partido cantonal, sí. Bueno, don Gustavo no podría. Sí, ¿verdad? Yo no podría porque me quedo sin trabajo. Pero nosotros dos y en cabina, ¿verdad? Y en cabina, y buscamos un notario y podemos hacer una asamblea. Y le metemos un nombre, una bandera y nos fuimos. Sí, y tenemos mecanismos o hay requisitos posteriores de firmas que se requieren para la inscripción de esos partidos. Tienen que tener asambleas en los diferentes cantones del país y tienen que tener eso, firmas que son muy poquitas. Para un partido nacional, 3,000 firmas. Para un partido provincial, 1,000 firmas. Y para un partido cantonal, 500 firmas. Estas son cifras. Estos son montos o números de firmas que se establecieron cuando Costa Rica, cuando se aprobó el Código Electoral pasado, no el que está vigente, sino el de 1952, y Costa Rica no llegaba a 500,000 habitantes. Éramos muy poquitos. Claro. Ahora somos muchísimos más y esas cifras hay que subirlas un poco. El Tribunal Supremo de Elecciones está proponiendo que se suban. Eso le iba a preguntar, con el nuevo proyecto, ¿cómo quedaría la constitución? ¿En qué cambiaría la forma de constituir un partido político? Bueno, se mantienen los mismos procesos con la diferencia de que se aumentan los requisitos, tanto para las asambleas constitutivas como para las firmas. La cantidad de asambleístas pasa a ser 150 para la escala nacional y para la escala provincial y 75 para la escala cantonal, y las firmas se establece que sean un 0.15% del padrón de la respectiva circunscripción, fijando unos pisos. Esos pisos son de 3,000 firmas para los partidos provinciales, es decir, la estamos triplicando, y 1,000 firmas para los cantonales, es decir, la estamos duplicando. Y la cantidad de firmas para inscribir un partido nacional casi se duplica, porque es en este momento, 5,500 firmas aproximadamente lo que se requeriría si se aprueba la propuesta del tribunal, y no las 3,000 que se están proponiendo ahora. Pero además estamos proponiendo que si los partidos deciden no hacer asambleas distritales, sino empezar a organizarse desde la base cantonal, que son 84 cantones del país, esa asamblea de base cantonal tenga un representante de cada distrito del cantón respectivo. Queremos que no haya territorios silenciados, claro, que no haya territorios sin representación. Además, estamos proponiendo que si un partido político no renueva sus estructuras y pasa un año sin que haya renovado sus estructuras, se pueda declarar inactivo, se le puedan congelar sus cuentas bancarias. Y si pasa un año desde que se declaró inactivo, pueda recuperarse ese dinero
para el erario público, pueda desinscribirse el partido y recuperar ese dinero para el erario público. Y no tengamos, repito, esa cantidad tan grande de partidos políticos que hoy ya no están operativos, pero que mantienen su inscripción en el Tribunal Supremo de Elecciones. Claro, porque por ejemplo, y lo digo con el mayor de los respetos, hay partidos que participaron en el proceso 2022 y uno ni siquiera ya recuerda cómo se llaman. Primero porque eran un montón, comenzando por esa premisa. Y lo segundo es que uno dice, ¿y este partido de dónde salió? O sea, yo no sé si a usted pasó, Luis Diego, que uno miraba la papeleta o miraba ciertas candidaturas y uno, ¿y esta gente qué? Sí, correcto. O sea, hay partidos evidentemente con muchísimo recorrido político, hay otros que ya son, digamos, tradicionales en las papeletas y que son constantes, pero hay partidos y banderas que uno decía, ¿y esta gente qué? ¿De dónde salieron? Tenemos que llegar a un equilibrio. Nosotros tenemos algo de que enorgullecernos mucho los costarricenses, y es que tenemos un sistema abierto, un sistema competitivo abierto, y eso es típico de una democracia. Fíjense que hay democracias consolidadas en el mundo donde tienen 200 años de estar votando por dos partidos políticos. Claro. Yo quisiera ver la insatisfacción de los costarricenses si tuviéramos toda la vida de estar escogiendo entre solamente dos opciones. Sí, o peor aún, don Gustavo, regímenes como el de Venezuela, donde la papeleta tiene, no sé, 30, 40 partidos políticos, pero todos tienen la misma foto, cara. la misma cara, ¿verdad? Sí. Entonces, no. Lo cierto es que aquí no existen obstáculos objetivos para que el pueblo se organice, para que presente candidaturas y, ojo, para que acceda a puestos de poder. Claro. Porque nosotros hemos tenido una variabilidad impresionante, no solamente de partidos que llegan a la Asamblea Legislativa, sino incluso de partidos que llegan al Poder Ejecutivo. Entonces tenemos un sistema abierto y competitivo, muy democrático. Pero yo creo que podemos coincidir que cuando una papeleta llega a 25, 30 opciones en un país de 3,5 millones de electores, y además el 80% de esos costarricenses está diciendo que no se identifica con ninguno, claro, tenemos que reconocer que hay un problema. Sí, hay algo que hay que atender. Así es. Don Gustavo, una pregunta. ¿Por qué consideran ustedes dentro del Tribunal Supremo de Elecciones que, por ejemplo, ahora que hacía la comparativa con México, era un país de ciento y resto de millones de habitantes con 7 partidos políticos, y nosotros con menos de 6 millones de habitantes con 30 y resto, casi 40 partidos políticos nacionales? ¿A qué creen ustedes que se debe esto? Yo creo que una de las razones fundamentales son los requisitos de inscripción. No existe una democracia del mundo que yo conozca, al menos una democracia, digamos, de verdad del mundo, en la que organizar un partido político sea más fácil que en Costa Rica. Por eso creo que es bueno subir el estándar, no para dificultar que la gente se autoorganice, no, nosotros somos los primeros en motivar a la gente a participar, no solamente en que voten, en que tomen en sus manos las riendas de nuestra democracia. Pero lo que sí queremos es que detrás de esas siglas, de esas banderas y de esos colores haya gente. Claro. Haya gente. Ideales, gente, movimiento. Proyecto, claro. Proyecto. Y no esto que dice Aarón, de que uno no sabe ni de dónde salieron, ni dónde están ahora. Exacto. Es que eso es el tema. Porque, ahí no voy a nombrar evidentemente ningún partido para no herir susceptibilidades y no tener un problema con nadie. Pero uno dice, ¿a dónde están? Sí. O sea, por ejemplo, hay ¿Cuál era el proyecto entonces? Claro. Y digamos... Es más, voy a usar un término muy coloquial. Se activa el switch cada 3 años. Porque ya, por ejemplo, ahorita en 2025 se va a activar el switch de un montón de estos partidos que uno dice, ¿y a dónde estuvieron en los últimos 3 años? Así es. O sea, a ver, sabemos que Costa Rica ha cambiado y que ya, por ejemplo, los clubes partidarios ya en poquísimos partidos los tienen, incluso ya casi algunos ni existen. Sabemos que ya los piquetes, mítines, reuniones partidarias, ya eso no le gusta a la gente. O sea, no hay ese sentido de mira, es que yo soy de tal partido, no hay de pronto esa identidad. Pero hay partidos que todavía tienen su estructura y tienen toda una organización, y uno dice, bueno, me gusta, no me gusta, pero existen y están vivos, son entes que están vivos. Pero hay partidos que del todo se desaparecen y uno no sabe, no sabe ni a dónde están, no sabe ni quiénes son, no sabe ni quiénes están detrás. O sea, es lo que es. Correcto.
Don Gustavo, pues queremos agradecerle muchísimo su valioso tiempo. Agradecerle sus palabras y sus aclaraciones con respecto a estos 4 proyectos en realidad, ¿verdad? Que están trabajando y para nosotros cumplir con nuestro deber y nuestra misión de informarle a la población de qué se trata de una vez directo desde las voces involucradas directamente. Muchísimas gracias, don Gustavo, por gracias, su tiempo. Gracias a ustedes. Cumplimos 75 años el Tribunal Supremo de Elecciones. Hemos organizado 25 procesos electorales, 18 elecciones nacionales y garantizarle a los costarricenses que en febrero del 2026 nuevamente la decisión estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones va a garantizar que sea el pueblo de Costa Rica y solamente el pueblo de Costa Rica el que decida su gobierno. En corto, porque vamos a una nueva sección y le invitamos a que se quede, don Gustavo, si gusta. ¿Cuál es el principal reto del TC? Qué buena pregunta. Yo creo que necesitamos remozar, profundizar nuestra democracia. Los costarricenses amamos nuestra democracia. Lo que los estudios de opinión nos reflejan es que amamos nuestra democracia, pero que estamos insatisfechos con los mecanismos que tenemos para practicarla. Creo que eso es lo que nos está diciendo la opinión pública. Y las propuestas del Tribunal Supremo de Elecciones van precisamente dirigidas a remozar nuestro sistema político electoral para que los costarricenses vuelvan a ver en el sufragio y en los partidos políticos una vía de canalizar sus aspiraciones y sus reivindicaciones. Recordemos. La información y voz. Extra Radio. Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. Vamos a una sección de las más gustadas acá en Contexto, efemérides. ¿Qué pasó en un día como hoy? Hoy que estamos, siempre soy disperso. Hoy es 3 de octubre. 3 de octubre. Del año 2024. Bueno. Sí. ¿Qué pasó un 3 de octubre en la historia? Bueno, el 3 de octubre de 1942, en Alemania, en Peenemünde, los nazis lanzan el cohete V2A4, el primer objeto hecho por el hombre que llega al espacio. ¿Verdad? Eso es un dato muy interesante, ¿verdad? Porque de hecho fueron los nazis en Alemania. Medía 14 metros de largo y tenía un empuje de 28,000 kilos. Su capacidad de carga era de 1,100 kilos, pudiendo llevar esa carga a una distancia de 140 kilómetros, desplazándose a una velocidad de 1,750 kilómetros por hora. Así que el primer objeto hecho por el hombre que llega al espacio se lanzó en Alemania por los nazis el 3 de octubre de 1942. Bueno, y en 1974 se da un caso emblemático, un caso de estudio completamente. Sí. Porque un día como hoy comienza el juicio al presidente Richard Nixon por el caso Watergate. Ese caso es un símbolo de corrupción, un símbolo de conspiración, y lo que comenzó como un robo en un edificio en Washington terminó con la renuncia de Richard Nixon el 8 de agosto de 1974. Ahí vemos imágenes a los que nos ven a través de redes sociales y a través de los que nos ven a la pantalla de Extra TV Canal 42. Así se anunciaba el caso Watergate en la década de los 70. Con esos datos, Carl Bernstein y Bob Woodward, dos jóvenes reporteros del Washington Post, comenzaron a investigar este caso, el caso que posteriormente se denominó Watergate, y el cual reveló a través de una garganta profunda, como es conocido el término en la jerga periodística, que una fuente anónima... Garganta profunda era una fuente anónima. Sí, claro. Ese es el término... que fue la que... digamos, basado en los dichos de esta fuente anónima, garganta profunda, como la hacían llamar, estos dos reporteros armaron y dieron a conocer todo el caso, ¿verdad? Sí, que al final dio a la postre la salida del presidente Nixon.
Esto se da a través de conexiones de un supuesto robo entre la Casa Blanca o en la Casa Blanca. Que luego se supo años después que Garganta Profunda, se supo la identidad de Garganta Profunda, claro, que era el subdirector del FBI de ese momento, que se llamaba Mark Felt. Bueno, así se anunciaba el caso Watergate en 1974. Un día como hoy arrancó precisamente el juicio sobre este caso. Correcto. Y en 1988, el 3 de octubre de 1988, me siguen tocando miles de las aeroespaciales y de aeronáutica y me encanta. Aterrizó el transbordador espacial norteamericano Discovery, una de las 3 naves que permanecieron en la flota de transbordadores espaciales de la NASA. El Discovery, recordemos, junto con el Atlantis y el Endeavour. El Discovery era el orbitador más antiguo que continuaba en servicio y realizó varias misiones de investigación, montaje de satélites, misiones de construcción en la Estación Espacial Internacional. Así que en 1988 se dio fin, ¿verdad?, con el aterrizaje final del transbordador espacial norteamericano Discovery. Y en ese mismo año, si no me falla la memoria y el cálculo, en 1988 muere Janet Leigh, quien era actriz estadounidense y fue una musa del maestro del cine de suspenso para Alfred Hitchcock. Janet Leigh precisamente se hizo conocida por su papel en la película Psicosis. ¿La viste? Sí, claro. Tenemos imágenes, precisamente ahí vemos a Janet Leigh en Psicosis. Eso es lo que estamos mostrando en este momento. Sí, esa es la icónica escena donde está en la ducha, ¿verdad? Y que es la razón por la que muchas personas alrededor del mundo, cuando nos duchamos y cerramos los ojos, de repente podemos tener algún pensamiento intrusivo, ¿verdad? Porque fue grabada en el subconsciente de mucha gente, porque se volvió icónica esta escena, ¿verdad? Donde luego lo que se ve es una sombra que entra a través de su cortina de baño, se ve la sombra del asesino, ¿verdad? Donde viene. Y sí, ¿verdad? La obra de Alfred Hitchcock, que era un maestro, ¿verdad?, del suspenso. Sí, una película recordadísima y en donde Janet Leigh, precisamente por esa actuación, fue nominada al Oscar y ganó un Globo de Oro. Sí, una película bastante recordada. Sí, también el 3 de octubre, pero de 1967, falleció Woody Guthrie, que fue un cantautor. Murió a los 55 años y, digamos, tal vez su nombre no es tan conocido, pero fue la mayor inspiración y uno de los que más influenciaron toda la obra y la carrera de uno sí muy conocido, que es Bob Dylan. Y en 1968, un 3 de octubre también, se dio un golpe en Perú, donde los militares peruanos derrocaron al presidente Fernando Belaúnde Terry y dio inicio a una dictadura de 12 años. Dos cortas más antes de hablar con nuestro experto en fútbol sueco, porque ya llegó nuestro experto en fútbol sueco. Un día como hoy nace Zlatan Ibrahimovic, para los que son futboleros. Muy bien. Y un día como hoy... buenísimo, pero sucio. No sé, a mí me gusta el estilo de Zlatan Ibrahimovic. Y un día como hoy se da la reunificación de las dos Alemanias. Y para hablar de las dos Alemanias y de fútbol sueco, tenemos a don Paulo Ulloa. Y de lo que viene, claro, en Extra Noticias dentro de 2 minutos. 2 minutos. Bueno, en 2 minutos les cuento que tendremos información sobre la detención de este funcionario del Ministerio de Hacienda, a quien las autoridades están vinculando con el robo, con el borrado de deudas de grandes contribuyentes. Eso es lo que está informando la Fiscalía, que nace a raíz de una denuncia que el mismo Ministerio de Hacienda está haciendo. También vamos a hablar de la protesta que mantiene un grupo de ahorrantes e inversionistas de COPE Servidores frente a la SUGEF, y además tendremos información sobre, hoy se cumplen 50 años del Código Sísmico. Este código que ha permitido que nuestras construcciones
no se caigan con el primer temblor que se venga. Y que es tan importante, Claro. yo cada vez que veo noticias e imágenes de terremotos en Medio Oriente sobre todo, Por ejemplo, en Irán. en esos lugares, y ve uno los bloques hechos añicos en el piso y ni una varilla de construcción por ningún lado. Correcto. Que es Ahí una de donde- las cosas una de las muchas cosas que establece el Código Sísmico. Exacto. Yo agradezco por nuestro Código Sísmico. Exacto, y se cumplen 50 años ya del Código Sísmico, aunque se tenía y se venía planeando, se venía gestando todo esto desde el terremoto de 1910. Desde ese terremoto se empieza a ver la necesidad. Así que hoy llevamos un trabajito bonito sobre los 50 años, los primeros 50 años del Código Sísmico. Muy bien, viene cargado entonces. Nos vamos. Así es. Gracias, don Aarón. Gracias, don Paul. Mañana con Rita Valverde, si Dios lo permite. Gracias a todos por estar en sintonía de Extra Radio en Contexto y continuamos con Extra Noticias. Nos vamos. Chao, chao. La verdad es una sola, pero se compone de muchas opiniones distintas. Y aunque no siempre vamos a estar de acuerdo, cada uno tiene que decir lo que piensa. Le esperamos para debatir, conversar y analizar lo que está sucediendo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.